Nota de autor. Sean todos bienvenidos a este nuevo video, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo el tercer capítulo de este fanfic, espero que les guste este nuevo capítulo. Sin más dilación empezamos. Capítulo 3. Titulado Revelaciones. El ambiente en la sala era más tranquilo. Kairo permanecía en silencio, debatiéndose sobre cómo explicarles a los niños por qué el gobierno había hecho lo posible por borrar su existencia. Tarareó suavemente una melodía sin darse cuenta, como si buscara ordenar sus pensamientos. Pero antes de poder estructurar una respuesta, su atención se desvió. Sus ojos se posaron en la chica de cabello rubio, y algo dentro de él se agitó. Había una sensación de familiaridad, un eco lejano en su memoria que no lograba encajar del todo. Sin embargo, junto a esa sensación, una sombra de duda persistía en su mente. «¿Rico, cierto?», preguntó en un tono calmado. La niña, al ser llamada, asintió en respuesta a su pregunta, un poco nerviosa. «¿Qué tal ha sido Ozen contigo?», preguntó, con una ligera sonrisa. Rico parpadeó, confundida por la pregunta, se llevó una mano a su mentón y adoptó una pose pensativa. Ozen ha sido buena a su manera y nos ha ayudado a Rei y a mí, aunque a veces da miedo. Kairo asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego dirigió su mirada hacia Ozen, que estaba sentada al otro lado de la mesa, observándolos en silencio. «Me imagino que se llevan bien después de tanto tiempo juntas, ¿no?». Ozen permaneció en silencio, frunciendo ligeramente el ceño, algo en sus palabras la alertó. ¿Acaso no medía sus palabras? Rico, por su parte, no entendió la implicación de lo que acababa de escuchar y, confundida, intentó aclarar la situación. «Disculpa, pero no he estado mucho tiempo aquí. Vine hace 2 semanas con mi amigo Reg», dijo, señalando al chico de cabello castaño a su lado. Kairo inclinó la cabeza hacia un lado, confundido y sorprendido a la vez. «¿Solo 2 semanas?», repitió, en un susurro para sí mismo. Eso no tenía sentido. Sus ojos se entrecerraron mientras dirigía su atención hacia Ozen. «¿Ella lo está diciendo en broma, Ozen?». La incredulidad se denotaba en su voz ante esa revelación. Ozen permaneció en silencio, sin inmutarse por este giro tan drástico en la conversación. Pero fue Reg quien habló a continuación, igual de confundido por toda esta situación. «Kairo, ¿de qué está hablando exactamente?». Kairo se reclinó en su asiento, dejando escapar un profundo suspiro, pensando un poco antes de hablar. «Pensé que Ozen estaba a cargo de cuidar a Rico todo este tiempo. Después de todo, ella es su abuela». El silencio que siguió a esa declaración fue casi ensordecedor. La sorpresa e incredulidad brillaron en los ojos de Rico por aquellas palabras del silbato blanco, mientras Ozen permaneció inexpresiva como siempre, aunque su mirada se endureció un poco más. Kairo cerró la boca al darse cuenta de su error, supo que había dicho algo que no debía, pero no podía echarse atrás ahora. «¿Qué?». Rico se levantó de un salto, mirando entre Kairo y Ozen con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Ozen es mi abuela». Ozen, por su parte, no respondió de inmediato. Simplemente tomó su taza de té, le dio un sorbo y dejó escapar un suspiro antes de dirigirle a Kairo una mirada fulminante. «A veces, Kairo, me pregunto si eres realmente estúpido o simplemente imprudente». Kairo frunció el ceño, ofendido por sus palabras e incómodo por la situación en la que se había metido por su propia imprudencia. Intentar justificar sus palabras no serviría de nada, Ozen lo silenciaría con solo una mirada. La tensión en la habitación aumentó mientras los ojos de Rico buscaban desesperadamente alguna confirmación, pero tanto Ozen como Kairo parecían atrapados en un intercambio silencioso que solo ellos entendían.
Riko miraba frenéticamente entre ambos, aún impactada por la revelación. Le tomó varios segundos recomponerse lo suficiente como para salir de su estado de shock y formular una pregunta sin tartamudear. ¿Me pueden explicar a qué se refieren? ¿Cómo que Ozen es mi abuela? Por favor. Su tono reflejaba un profundo desconcierto, y en sus ojos brillaba una ligera súplica, desesperada por entender. Un profundo suspiro escapó de los labios de Kairo, mientras sus pensamientos giraban como un torbellino en su mente. Esto era lo último que necesitaba en ese momento. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, Ozen lo interrumpió con un tono firme y directo. Kairo no miente. Yo soy tu abuela biológica, por parte de tu padre. La soberana inamovible cruzó los brazos sobre su pecho con calma, como si la revelación no tuviera mayor importancia. Riko se dejó caer lentamente en su asiento, su mirada fija en Ozen mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Su padre, Torka, era hijo de Ozen. La idea irrumpió como un relámpago en su mente, y muchas preguntas comenzaron a arremolinarse en su interior. Se apresuró a preguntar. Entonces, ¿Torka era tu hijo? Kairo se encogió ligeramente en su asiento, claramente incómodo con el giro de la conversación. Ozen, en cambio, esbozó una pequeña sonrisa burlona al notar su incomodidad. Por otro lado, Reg observaba todo en silencio, perplejo por la situación. Su mirada alternaba entre Ozen y Riko, tratando de encontrar algún parecido que explicara el parentesco, pero no lograba verlo. Finalmente, fijó sus ojos en Kairo, y una chispa de comprensión cruzó su rostro. «Espera un momento», exclamó de repente, poniéndose de pie y señalando a Kairo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Tú eres el hijo de Ozen». Kairo parpadeó, sorprendido por la deducción de Reg. Aunque, siendo honesto, la similitud entre él y Ozen era innegable. Sí. Estás en lo cierto, Reg, admitió con un leve asentimiento. Riko, ahora más desorientada que antes, giró rápidamente su mirada hacia Kairo, observándolo con suma atención. Luego, tras unos segundos de silencio, volvió su vista hacia Ozen, esperando una confirmación. «Entonces, ¿tienes 2 hijos?» preguntó con inocencia, sin captar del todo la magnitud de lo que acababa de descubrir. Un ligero estremecimiento recorrió su cuerpo ante la idea de que aún había personas a las que podía llamar familia, y que Kairo, de alguna manera, era su tío. Kairo, al ver la expresión perpleja de Ozen, hizo un esfuerzo por no sonreír y mantenerse serio, especialmente cuando ella llevó una mano a su rostro y se frotó la frente con exasperación. «Son tal para cual, un par de tontos», murmuró Ozen con resignación, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Kairo dejó escapar una ligera risa nerviosa, incómodo por la comparación. Negó con la cabeza y se rascó la mejilla con el dedo índice, intentando suavizar la situación. «No digas tonterías, yo». «Cierra la boca», lo interrumpió Ozen con severidad, cruzando los brazos. «Los dos son unos cabeza hueca». Riko y Reg guardaron silencio, sin saber cómo reaccionar. Ozen se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión inquebrantable. «Dejemos de ir por las ramas, niña. Kairo es tu verdadero padre». El aire en la habitación pareció volverse más denso. Riko quedó perpleja, su mente en blanco durante unos segundos. ¿Kairo era su verdadero padre? Una tras otra, las preguntas comenzaron a surgir a un ritmo vertiginoso. Reg, aunque sorprendido, empezó a notar algo que antes le había pasado desapercibido. Un sutil parecido entre Kairo y Riko. No solo en los rasgos, sino en la postura, en la forma en que se movían, algo difícil de describir con palabras. Entonces, ¿Kairo es mi padre?
Preguntó Rico en un tono bajo, su voz entrecortada. Le costaba formular las palabras correctamente, como si estuviera descubriendo una verdad que no debía existir. Cairo se removió incómodo en su asiento, incapaz de decir nada, mientras Ozen le dedicaba una mirada burlona. Tragó saliva con dificultad y, con esfuerzo, apartó la vista de la soberana. Entonces, continuó Rico, sintiendo como sus emociones se volvían un remolino dentro de ella. ¿Tú eres mi padre? La confusión era palpable en sus ojos esmeralda. Buscaba respuestas en los dos adultos de la habitación, pero solo encontraba silencio. Cairo intentó decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Su garganta se sentía cerrada, como si estuviera llena de espinas que le impedían hablar. Ozen, por su parte, no tenía intenciones de aliviar la tensión. Como escuchaste, Rico, él es tu padre, dijo sin rodeos mientras le daba un sorbo a su té. Liza y yo tomamos la decisión de ocultártelo. Era lo mejor para ti, dadas las circunstancias. Las preguntas en la mente de Rico solo aumentaban hasta volverse abrumadoras. Cairo la miró con genuina preocupación, pero no tenía idea de cómo acercarse sin empeorar la situación. ¿Por qué?, preguntó Rico finalmente, su voz apenas un susurro cargado de emociones a punto de desmoronarse. ¿Por qué me mintieron sobre Toka? ¿Sobre Ozen siendo mi abuela? ¿Sobre que tú eres mi verdadero padre? Su voz se quebró al final. No lograba entender por qué le habían mentido, y su desesperación por una respuesta se reflejaba en cada palabra. Cairo exhaló lentamente el aire que sin saberlo había estado conteniendo. Sabía que debía explicarle todo ahora. Sus dedos se aferraron a su pantalón con fuerza, buscando el valor para hablar. Fue por lo que ocurrió, hace 13 años, en uno de mis descensos en el abismo, dijo con voz baja, cargada de un peso emocional que no había soltado en años. Ozen lo observó en silencio. Su ceño se frunció ligeramente. «Es preferible que yo lo explique», interrumpió antes de que Cairo pudiera continuar, levantándose de su asiento de repente. Su tono, aunque calmado, tenía una sombra de incomodidad. «No eres el indicado para hablar de esto. No quiero que lo estropees más de lo que ya lo has hecho». Se dirigió a la salida de la habitación sin mirar a Cairo. «Ahora, Rico, ven conmigo». Los tres jóvenes quedaron atónitos por el repentino giro de los acontecimientos. Rico miró a Marulk y luego a Reg, ambos asintieron en respuesta a su silenciosa duda. Con un paso vacilante, Rico se levantó del asiento y se dirigió hacia Ozen. El silencio que quedó en la habitación era ensordecedor. Cairo se encogió un poco en su asiento, sintiendo como la oportunidad de explicarle las cosas a Rico se había esfumado, como el humo de una hoguera dispersándose en el viento. Pasaron varios minutos, y el ambiente se tornó tan pesado que era asfixiante. Cualquier intento de encontrar palabras para explicarlo se desvanecía, como una hoja arrastrada por el viento, incapaz de luchar contra la corriente de emociones que lo consumían. Cairo se levantó de su asiento con una mirada perdida y distante. Sin decir una palabra, salió de la sala, dejando atrás a Marulk y Reg, ambos sumidos en su propia confusión. Sus pasos resonaron en los pasillos del gran árbol, pero en su mente, el eco de la oportunidad perdida era aún más ensordecedor. Cuando alcanzó la salida, se detuvo. La tenue luz del abismo enmarcaba su silueta mientras apoyaba ambas manos en el barandal, los dedos crispándose sobre el metal frío. Todo esto no era lo que había planeado. Jamás habría imaginado que Rico estaría aquí. Ni que Ozen soltaría la verdad de una forma tan cruda, sin preocuparse por el caos que dejaría atrás. Aunque él también tenía parte de la culpa. Miró hacia las profundidades del abismo, donde la oscuridad parecía tragarse todo, incluso sus pensamientos más lúgubres.
Una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo un olor familiar, uno que no percibía desde hacía años. Cerró los ojos, dejándose envolver por el viento. Y entonces, la escuchó. No te preocupes, Cairo, todo estará bien. Una voz suave, cálida y llena de vida, tan clara como si estuviera a su lado. Liza. Su corazón se aceleró, y de inmediato se dio la vuelta, buscando la fuente de aquella voz, pero no había nadie. Solo la soledad y el eco del viento entre los árboles. Liza, murmuró para sí mismo, con los ojos fijos en el suelo. Apretó los dientes y llevó una mano a su rostro, tratando de disipar aquella sensación. La había perdido hace tanto tiempo, y sin embargo, su presencia seguía viva en sus recuerdos, como un fantasma que se negaba a desaparecer. ¿Qué harías tú, Liza?, preguntó en voz baja, su tono quebrado por emociones que apenas podía contener. El silencio se extendió, envolviéndolo. Finalmente, negó con la cabeza. Ozen se encargaría de todo, pero en el fondo, Cairo sabía que nada bueno saldría de ello. El control frío y calculador de la soberana podría hacer más daño que bien. Pero tal vez era mejor así. Él no estaba en posición de intervenir después de lo que había pasado. Con un último suspiro, subió a la barandilla. Contempló los puentes que se extendían más allá de lo que su vista alcanzaba, luego se lanzó sin dudar. Su aterrizaje fue preciso, cayendo sobre una de las plataformas inferiores. Se reincorporó y comenzó a avanzar, sus pasos resonando en la madera. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que, por ahora, prefería estar solo. Horas más tarde, la penumbra del abismo comenzaba a extenderse, anunciando el descenso de la noche. Los últimos vestigios de luz apenas se filtraban entre las retorcidas ramas de los árboles invertidos. Cairo se encontraba en una zona apartada, no demasiado lejos del campamento, pero lo suficiente para evitar encuentros indeseados. Sentado sobre un grueso tronco, con la mirada perdida en las profundidades del abismo, dejaba que el peso de la tarde lo aplastara. El silencio lo envolvía, hasta que una voz familiar lo interrumpió. «¿Pareces desolado? ¿Te afectó demasiado?» Ozen. Su tono calmado rompió la quietud, mientras se acercaba y se detenía a su lado, con la mirada fija en el horizonte. Cairo no respondió de inmediato. Sus labios se apretaron en una fina línea, mientras frotaba su hombro izquierdo en un gesto inconsciente, revelando una vieja molestia que lo acompañaba desde hacía mucho tiempo. Exhaló un suspiro, pero no dijo nada. Ozen lo observó de reojo. La tensión en su cuerpo, el cansancio mal disimulado bajo su fachada, no pasaron desapercibidos para ella. Durante un breve instante, sus oscuros ojos reflejaron algo parecido a la preocupación, pero lo ocultó con rapidez. ¿Qué te ocurrió en estos últimos 5 años?, preguntó, su tono más serio que antes. Cairo evitó la pregunta. Como si abrirse fuera un riesgo demasiado grande. ¿Qué pasó con Rico?, murmuró en cambio, su voz cargada de una cautelosa preocupación. Ozen frunció el ceño, irritada por la evasión. Negó lentamente con la cabeza, pero decidió responder de todos modos. Está con Reg, descansando. Le conté la verdad, aunque dejé algunos cabos sueltos para que los expliques cuando estés listo. Cairo asintió lentamente. No dijo nada, pero una leve tensión en sus hombros se disipó. Tal vez Ozen, pese a todo, no había empeorado la situación más de lo necesario. Cerró los ojos por un momento y respiró más tranquilo. Quizás, después de todo, las cosas no habían salido tan mal como imaginaba. Entonces, murmuró en voz baja, lo suficiente para que Ozen lo escuchara. Lo siento, ella alzó una ceja, pero Cairo continuó sin mirarla.
por causarte tantos problemas, madre. Ozen se quedó en silencio, ligeramente sorprendida. No recordaba la última vez que había escuchado esa palabra dirigida a ella con tanta sinceridad. Madre. Le resultaba extraño. Casi incómodo, después de todo lo que había pasado entre ellos. Pero de alguna manera, la palabra también encendió algo cálido en su interior. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era tenso. Era un silencio compartido, lleno de palabras no dichas, de sentimientos atrapados en el aire, esperando que uno de los dos se atreviera a romper la barrera. Ozen lo miró de reojo, como si quisiera decir algo, pero entonces notó que Kairo ya se había dormido, apoyado contra el tronco del árbol. Su respiración era profunda y tranquila, su expresión más relajada de lo que la había visto en años. Lo observó por un momento. El cansancio en su rostro, las sombras de su lucha interna. Por un breve instante, imágenes del pasado cruzaron por su mente. Entonces, con un gesto inusualmente tierno en ella, extendió una mano y le dio una suave palmadita en la cabeza. «Descansa, Kairo», susurró, antes de alejarse en la oscuridad, dejando que el silencio del abismo envolviera a su hijo dormido. Fin del capítulo.